Bueno, buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos? Vamos a dar entonces inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de lo que es pérdidas crónicas o causas de la pérdida crónica de la visión. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me avisan cualquier cosa, ¿sí? Abrí para que se puedan conectar fácilmente, para que no tengan que pedir permiso, entonces no hace falta que vaya agregando gente para que los compañeros que llegan un poco más tarde puedan ir uniéndose a la clase. Bueno, ¿se ve en pantalla completa mi presentación? Sí, Ok, gracias. Entonces, en la clase pasada habíamos dado causas de pérdidas crónicas de la visión, pero en cuanto a lo que eran los efectos refractivos y el queratocono, ¿verdad? Esas eran más bien causas de pérdida crónica, una disminución crónica de la visión en pacientes más bien jóvenes. Lo que vamos a dar ahora, lo que vamos a dar hoy, son causas de pérdidas crónicas de la visión, pero que vemos en pacientes más grandes. También existen, también se pueden dar en pacientes jóvenes, no es una excepción, pero la mayoría de los casos se presenta en pacientes más bien adultos por encima de los 40 años. Entonces, vamos a empezar hablando de esta entidad grande, grande. Realmente hay libros enteros que hablan de glaucoma, hay eh, congresos enteros, seminarios enteros, sociedades enteras que solamente se tratan de glaucoma. Y vamos a ir entendiendo a medida que pasa de la clase por qué es que es tan importante. Más de uno de ustedes tiene un papá, una mamá, un abuelito, abuelita, un tío que tiene glaucoma, que se trata por glaucoma incluso. Más de uno de ustedes ha de conocer a alguien que se quedó ciego por glaucoma. La gente le dice se quedó ciego por presión de ojo. Y vamos a ir entendiendo por qué, qué es lo que tanto daña el glaucoma, que lo hace tan importante para nosotros los oftalmólogos. Evidentemente que en una clase es un poco difícil resumir todo. Para mí que veo mucho, me fue realmente difícil resumir en una clase lo que es. Así que si ustedes no entienden algo o les parece que falta ahondar más, me preguntan y bueno, entendemos todo. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, que sepan por lo menos ver si un paciente puede ser sospechoso y saber derivar, y también si es que alguien de su familia tiene o algún paciente les consulta, saber por lo menos decirles de qué se trata y por qué es tan importante que consulten o que se hagan sus controles periódicos. Para entender el glaucoma, vamos a recordar un poquitito cuál es la fisiología del humor acuoso. No sé si recuerdan que el humor acuoso es lo que circula por la cámara anterior, es lo que circula por la parte de adelante del ojito, lo que está ya por detrás de la córnea. Y yo les decía que se generaba en el cuerpo ciliar, el humor acuoso se genera en el cuerpo ciliar y se drena en el ángulo camerular o en el trabeculado. Esa es una pregunta que les voy a hacer, una pregunta de examen, así que anoten dónde se forma el humor acuoso. Se forma en el cuerpo ciliar. Y dónde se drena, dónde se absorbe, eso se absorbe en el trabeculado, en su mayor porcentaje, ¿sí? Entonces, eso ya les había mostrado en la primera clase y volvemos a ir viendo otra vez. Entonces, la secreción del humor acuoso, ¿dónde era? En el cuerpo ciliar, ¿verdad? Esto se da mediante dos mecanismos. Un mecanismo es la secreción activa por el epitelio ciliar de la uva, que es en la gran mayoría de los casos. Al ser secreción activa, es un proceso que conlleva gasto de energía, gasto de ATP, sobre todo porque aquí tenemos el trabajo de esta bomba tan común en todo nuestro cuerpo, que es la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Pero también puede generarse humor acuoso por ultrafiltración, o sea, por secreción pasiva. Esto
depende de la presión hidrostática capilar, depende también de la presión oncótica del plasma y también de la presión intraocular. Entonces, la mayor parte es por secreción activa y la menor parte por secreción pasiva. ¿Dónde? En el cuerpo ciliar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se reabsorbe? Justo ahora no les puse, vamos a ver porque si encuentro acá. Entonces, se genera acá en el cuerpo ciliar, eh, corre por debajo del iris, pasa por encima y se reabsorbe aquí en el trabeculado, ¿sí? Está circulando todo el tiempo esto y llena todo lo que es esta parte que es el segmento anterior, ¿verdad? Y de este equilibrio es que depende la presión intraocular. Entonces, ya les decía, se secreta en el cuerpo ciliar por dos mecanismos y se drena, chicos, se drena en, en una pequeñísima, pequeñísima estructura, pero tan importante, que es el trabeculado uveoescleral, se llama. ¿Qué es el trabeculado uveoescleral? Es un conjunto de estructuras que se encuentra. ¿Sí? Es un corte del ojo. Esta es la córnea y esto es el iris. En el ángulo que forma la córnea con el iris hay un sistema de estructuras que es como un filtro, donde viene, pasa por este filtro que parece como un enrejado, luego pasa por un canalcito, de acá pasa a este canal que se llama canal de Schlemm, y de aquí pasa a las venas epiesclerales. Ese es el drenaje. El drenaje se da en el trabeculado por dos vías. O sea, se da por dos vías en realidad. El 90% de los casos es por este trabeculado, que entonces el humor acuoso viene trabéculo, canal de Schlemm y plexo venoso escleral, ¿sí? Ahora, también en un 10% se puede dar por otra vía que se llama vía uveoescleral. Es una vía no convencional, eso yo les dejé todo en las notas, así que van a poder leer ahí. Y esto pasa a través del cuerpo ciliar al espacio supracoroideo y es drenado a la circulación venosa de la coroides. Pero lo que más me interesa es que ustedes sepan que se absorbe en el trabéculo, también va a ser correcto que me pongan en el ángulo camerular, o en el ángulo, por lo menos si me ponen, yo quiero que entiendan nomás que esta es la vía que sigue el humor acuoso, ¿sí? Es muy importante esto porque es básicamente como, o sea, entender esto y entender dónde se absorbe y cómo fluye el humor acuoso sirve para entender cuáles son los mecanismos por los cuales un paciente puede tener un aumento de la presión intraocular. Esta es una imagen eh, a la microscopía electrónica, en el que podemos ver cómo se ve un trabeculado real. Esto evidentemente es microscópico. Y ahora vamos a pasar a hablar, a recordar lo que es la presión intraocular. Entonces recordamos otra vez nuestra imagen ahí de cómo fluye el humor acuoso, de que la presión intraocular depende del equilibrio entre la secreción y el drenaje del humor acuoso. Por convención, pregunta de examen, por convención, yo les voy a poner ahí completa, y ustedes van, y la pregunta dice así, por convención, la presión intraocular normal es menor y van a tener que completar ustedes 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Realmente, la distribución normal de la población va de 12 a 20. O sea, si a cualquiera de ustedes que son jovencitos yo les tomo la presión intraocular, probablemente tengan 12, 13, 10, más poquito. Y a medida que aumentan los años, esto suele aumentar un poquitito, pero siempre consideramos que menor a 20 es lo más seguro. Evidentemente esto no es así porque todos sabemos que en la medicina realmente nada es 2 más 2 es 4. Muchos pacientes que tienen 20 tienen glaucoma, muchos pacientes que tienen 15 tienen glaucoma, eso varía demasiado, pero por convención quiero que recuerden este número, ¿sí? Esta presión intraocular no es fija durante todo el día y lo vemos con el resultado de un trabajo que encontré aquí
pero realmente esto está en todos los textos que ustedes puedan leer. La presión intraocular es mayor en la mañana y puede variar por diversos factores, como por ejemplo el latido cardíaco, puede variar por la presión arterial, también por la respiración y por muchos otros factores también. La presión del líquido cefalorraquídeo se cree que actúa o sea, cree que tiene un papel sobre la fluctuación de la presión intraocular. Vemos que es mayor en la mañana. Acá esta es una serie de hombres y mujeres, ojo derecho, ojo izquierdo. Entonces, vemos que por lo general los hombres tienen una presión intraocular un poco mayor, pero, pero tanto en hombres como en mujeres la presión intraocular suele ser mayor a la mañana. La fluctuación normal de la presión intraocular durante el día suele ser de 5 milímetros de mercurio. Inclusive existe un test que se hace a ciertos pacientes, no es muy común de hacer. Solo ciertos pacientes son seleccionados, que se llama curva de Pio, curva de presión intraocular, en la que desde las 6 de la mañana se les toma cada 2 horas la presión para determinar la fluctuación. Se hacen ciertos pacientes en los que realmente no se está seguro de que la medicación del glaucoma logra mantener la presión. Entonces, tenemos que identificar en qué momento sube y esos son los pacientes en los que es necesario realmente hacer un test para determinar la fluctuación durante el día. Bueno, ahora ya vamos a pasar a hablar de lo que es glaucoma. El glaucoma es un síndrome que tiene un origen multifactorial y por lo cual es muy necesario identificar de otras entidades. Realmente es un conjunto de de neuropatías ópticas. ¿Qué es una neuropatía óptica? Es una enfermedad del nervio óptico. O sea, el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Yo les voy a preguntar en el examen qué es glaucoma. Va a ser una pregunta abierta y van a tener que contestar escribiendo. Así que quiero que me atiendan muy bien acá. El que me pone glaucoma es aumento de la presión intraocular, está mal. Porque el glaucoma no es siempre un aumento de la presión intraocular. Si ustedes le preguntan al que tiene glaucoma, ¿qué tiene en el ojo? Tengo presión de ojo, te dice. La mayoría relaciona con eso. Y no está incorrecto, pero ustedes van a ser médicos, entonces quiero que me pongan lo que es, ¿sí? Entonces, es un conjunto de neuropatías ópticas, o si me ponen es una neuropatía óptica, también está correcto, que es potencialmente progresiva y se asocia a pérdida del campo visual con la progresión de la lesión y en la que la presión intraocular suele ser un factor modificador clave. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, quiero que entiendan. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Es una enfermedad en la que el paciente sufre una degeneración del nervio óptico. La mayoría de los pacientes con glaucoma tiene en común una presión intraocular elevada, pero no es algo exclusivo, no es algo de que si no tiene presión intraocular no es glaucoma, no es así. La mayoría tiene presión intraocular elevada, pero no todos. Muchos pacientes también tienen solamente la lesión del nervio óptico sin necesariamente tener la presión intraocular elevada. Sí es cierto que por más de que el paciente no tenga una presión intraocular elevada, se beneficia de gotas hipotensoras oculares, porque estas también sirven para proteger al nervio óptico. Hay que también saber que es una enfermedad en la que se da una degeneración de los axones de las células ganglionares, que son las neuronas que se encuentran en la retina. Y esto lleva a pérdida del campo visual con la progresión de la lesión. O sea, ¿se acuerdan de la primera clase? Yo les dije que es un escotoma, es una mancha. Y esa mancha es cuando está alguna parte de la vía visual está enferma. En este caso, lo enfermo es el nervio óptico. Y cuando se lesionan las fibras del nervio óptico, vemos pérdida del campo visual, que les voy a mostrar
cómo es la pérdida característica en pacientes con glaucoma. Y como les dije, la presión intraocular suele ser un factor modificador clave, pero no es en el 100% de los casos. Algo que hay que entender también es, porque alguna vez alguien que tiene glaucoma le va a preguntar si eso se cura. Y realmente el glaucoma no se cura, porque como ustedes ya saben seguramente de otras materias, la pérdida neuronal en adultos casi siempre es irreversible. Entonces, si mi paciente ya tiene un 50% de su nervio óptico dañado, el tratamiento de aquí en más va a servir solamente para mantener el 50% restante. No es que me va a mejorar, ese paciente no va a recuperar ese 50% que ya perdió. Por lo tanto, las pérdidas que se dan en el glaucoma, las pérdidas de fibras, la lesión del nervio óptico del glaucoma, generalmente y lastimosamente suele ser irreversible. Entonces, es por eso que es algo tan importante. Según la OMS, es la principal causa de ceguera irreversible y es levemente más común en mujeres. Y aquí viene el por qué nos interesa tanto a los oftalmólogos, por qué existen libros, por qué existen congresos, por qué existen sociedades de glaucoma, y que se cree que el 50% no están diagnosticados. ¿Y por qué pasa esto? Porque el glaucoma por lo general no se siente. El paciente con glaucoma no sabe que tiene glaucoma. El paciente que a veces tiene inclusive visión tubular, pérdida de campo visual, no se da cuenta. Entonces, muchos pacientes viven realmente con su glaucoma y no están diagnosticados. Y es tan importante el diagnóstico oportuno, ya que iniciar el tratamiento va a prevenir y retardar el desarrollo del padecimiento. O sea, como ya les dije, si ese paciente viene con un 50% de pérdida, nosotros vamos a actuar desde ese momento para mantener ese 50% restante. No vamos a recuperar ese 50% que ya se perdió. Sin embargo, vamos a evitar que este paciente pierda mucha más visión y llegue a ser parte de este porcentaje que la OMS llama ceguera irreversible, ¿verdad? Entonces, glaucoma es una neuropatía óptica en la que la mayoría de los pacientes tiene como factor común la presión intraocular. Es la principal causa de ceguera irreversible según la OMS. 50% de los pacientes que tienen glaucoma no saben que tienen glaucoma y no están recibiendo tratamiento. Y el tratamiento es muy importante, ya que pacientes que inician el tratamiento al momento del diagnóstico y de forma oportuna van a tener mayor oportunidad de no lesionarse más el nervio óptico. Ahora, el glaucoma tiene varias clasificaciones, como es algo tan estudiado. Yo le puse acá las clasificaciones más comunes, pero si ustedes se ponen a buscar, se ponen a ver videos en YouTube, van a encontrar otras clasificaciones inclusive. Así que, según el momento en que aparecen, el glaucoma puede ser congénito, o sea, existe glaucoma en niños, pero de forma congénita, vamos a hablar después, y el glaucoma del adulto, que es el adquirido. Este se puede adquirir de dos formas. Se puede adquirir de forma primaria, perdón, eh, acá está. Se puede adquirir de forma primaria, es decir, que por algún motivo, algún otro motivo, sin necesidad de tener una lesión estructural, el paciente tiene una lesión del nervio óptico. O también puede ser por una causa secundaria, si el paciente tiene algo estructural en el ojo que está haciendo que aumente la presión intraocular o no, tal vez. Por lo general, los secundarios sí están relacionados con el aumento de la presión intraocular. Y eso hace que la presión intraocular suba y dañe el nervio óptico. Y una clasificación grande también es de acuerdo al ángulo. ¿Recuerdan ese ángulo del que hablamos, donde tiene que absorberse el humor acuoso? La presión intraocular o el glaucoma puede darse por dos casos. Uno, en el que sí ese ángulo esté abierto, pero tenemos algo que está tapando ese ángulo. Puede ser pigmento que circula dentro del ojo y va a impactarse contra el trabeculado. Entonces evita que esa rejilla, ese que les mostré por microscopía óptica,
Ahí entra todo el pigmento o células muertas o sangre que está dentro del ojo, entra y evita que el líquido circule de forma normal. El ángulo está abierto, pero por algún motivo no está pudiendo pasar. O también podemos tener que ese ángulo esté cerrado porque el ojo es chico y todo dentro del ojo esté apretado. Después le voy a mostrar unas imágenes para que se entienda mejor. Entonces, el ángulo abierto, eso es fácil. En el ángulo abierto, el ángulo camerular está abierto, pero no circula por otro motivo. Y cuando tenemos ángulo cerrado, quiere decir que realmente el humor acuoso no está circulando porque el ángulo camerular realmente está cerrado. Bueno, el diagnóstico del glaucoma, y aquí me quiero detener, porque si bien les voy a empezar a hablar de cómo nosotros llegamos a sospechar y diagnosticar un glaucoma, esto no es posible si el paciente no va a la consulta. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los pacientes en los que diagnosticamos el glaucoma son pacientes que vienen a la consulta por alguna otra cosa. O vienen para cambiar sus anteojos, o vienen por alergia, por picazón, por lagrimeo, ningún síntoma realmente de glaucoma. Vienen por otra cosa, vienen porque tienen alergia, vienen porque su lente, entre comillas, como dicen los pacientes, ya venció, vienen porque les pica, a veces vienen porque le trajeron a su hijo y ellos también quisieron consultar. Y en el momento de evaluar a nuestro paciente, nosotros vemos, opa, presión intraocular alta, opa, un nervio sospechoso, un nervio con ¿cómo les digo? Con un aspecto lesionado, que les voy a mostrar cómo se ve el nervio lesionado. Entonces ahí es cuando nosotros casualmente diagnosticamos. Entonces, moraleja, todos los pacientes, todas las personas, por lo menos anualmente, deben hacer un control oftalmológico completo. ¿Por qué les digo completo? Porque existen muchas, acá en Paraguay por lo menos, existen muchos lugares, muchas ópticas que venden anteojos que no tienen todos los elementos necesarios para evaluar de forma correcta al paciente. Entonces, por más de que el paciente cree que consultó con un oftalmólogo y consultó con un oftalmólogo, el examen no fue completo. Entonces, por lo menos el consultorio tiene que tener una lámpara de hendidura y un elemento para hacer refracción, ¿verdad? Y un tonómetro, que es este aparato que ven en pantalla. Entonces, viene el paciente, para lo que sea, para cambiar su lente, le tomamos la visión, así como les hablaba el primer día, le cambiamos le tomo la refracción, le pruebo los lentes, genial, el paciente ve bien con los lentes, no, perfecto. Procedemos a tomarle la presión intraocular. Como ya les decía, este tonómetro que ven en pantalla, ¿se acuerdan? Es el tonómetro de Goldman. Y lo que hace es apoyarse sobre la córnea y determinar cuánta es la fuerza que se necesita para aplanar esa córnea. Y así, con un cálculo matemático que se hace, dividiendo fuerza sobre superficie, que es recuerdan de física, era la fórmula para hallar presión, determina cuál es la presión intraocular. Un tonómetro de contacto se hace con anestésico local. Y lo que se ve, o sea, esto se coloca la lámpara de hendidura y uno mira por el microscopio, ¿verdad? Y lo que ve es esto, o sea, cuando nosotros le hacemos así al paciente, uno ve más o menos esto. Esto es un dibujo, se ve de forma diferente. Pero salen así dos argollitas y uno moviendo esto, que es un tambor que tiene las presiones intraoculares, tiene que lograr que las dos argollitas queden así. Una vez que quedan así, uno mira esto y aquí es que sale la presión intraocular del paciente. Entonces, esta es una de las formas de evaluar al paciente con glaucoma. Yo ya les dije, presión intraocular elevada no es igual a glaucoma, pero si un paciente con presión intraocular elevada nos va a llevar, nosotros si yo le encuentro a un paciente una presión intraocular elevada, yo voy a decir, bueno, puede ser que este paciente esté con glaucoma. Otro estudio, ya una vez que empezamos a sospechar, es la gonioscopía. Gonio significa ángulo. Scope significa ver el ángulo. Si yo le reviso a un paciente en la lámpara de hendidura de forma normal, yo no puedo ver el ángulo
camerular, este angulito donde yo les dije que se absorbe. Yo no puedo ver a simple vista. Yo necesito de un estudio especial y esa es la gonioscopía. ¿En qué consiste la gonioscopía? En ver el ángulo utilizando una pequeña lupa de contacto que les voy a mostrar cómo es. Entonces, la gonioscopía es la que sirve para determinar si nuestro paciente tiene el ángulo abierto o cerrado. Acá, como vemos en la figura D, vemos un ángulo que está abierto. Entonces, nuestro líquido va a venir, va a pasar por debajo del iris, va a correr por encima del iris y va a venir a absorberse aquí. Sin embargo, un ángulo cerrado, ven, el iris está pegado a la córnea. Entonces, el líquido, si bien se genera en el cuerpo ciliar, va a correr por encima del iris, pero va a venir acá y no va a poder entrar porque esto está pegado. Es una aposición irido-corneal. Entonces, ¿cómo yo voy a saber esto? A simple vista no se ve. A simple vista esto no se ve. Yo hago con una lupa de contacto que tiene un espejo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esta sería la córnea, el iris, este es mi ángulo. Se coloca la lupa pegada a la córnea. Evidentemente le pongo al paciente una anestesia. Se pone por la lupa un gel. La lupa es como un cono que tiene en las paredes espejo. Entonces, la lupa se usa con la lámpara de hendidura. Entonces, yo miro con la lámpara de hendidura este espejo y este espejo me permite ver el reflejo del ángulo de forma indirecta, determinando si este está abierto o cerrado. Aquí podemos ver, esta es la lupa esta es una de las lupas que se usa. Existen varios modelos. Esta es una lupa que no necesita gel, que se llama lupa de lente de Posner, pero existen varias. Y esta es la imagen que nos da. O sea, yo le coloco al paciente acá, esto apoyo por la córnea, y estos son los espejos. Y yo lo que miro es esto. Y en esta parte yo veo así. Este es el iris, esta es la córnea, y acá entre el iris y la córnea, no sé si se nota, casi no se ve ninguna estructura. Probablemente este sea un ángulo que está cerrado. Ahí está, así es como se ve. Entonces nosotros le ponemos por el ojo y miramos los espejitos. ¿Ven acá? Ahí se ve el ángulo. Acá también se ve el ángulo, pero no se pueden más apreciar bien las estructuras porque no es una buena imagen. Pero, más o menos, lo que tenemos que determinar es esto. Si este es un dibujo, un esquema del ángulo, tenemos que ver varias estructuras entre las cuales esto naranja es el trabeculado. Mentira, así de bien no se ve, pero generalmente sí se ven varias rayitas que una persona que ya hizo muchas gonioscopías sabe identificar, pero lo que no se tiene que ver es así, pasar del blanco al iris. Tienen que verse todas estas rayitas. Si esto no se ve, quiere decir que el ángulo está cerrado. Bueno, lo más importante dentro del estudio de pacientes con glaucoma es la evaluación del nervio óptico. El nervio óptico al fondo de ojo se ve así. Se denomina papila, es una figura oval de la que salen los vasos, son las arcadas vasculares, las arterias y venas retinianas. Tiene un color naranja rosado y consta de un anillo neuroretiniano que es esta parte y un sector central que se denomina excavación. Si cortamos esta papila y la miramos del costado, esto se tiene que ver así. O sea, este es el nervio óptico y tiene como como un pocito que forma. Y esa es la excavación. ¿Qué pasa en pacientes con glaucoma? En pacientes con glaucoma, ellos van perdiendo la capa de fibras, o sea, todas las fibras que están, las fibras nerviosas que forman parte de la retina se van perdiendo. Como esas fibras confluyen para formar el nervio óptico, entonces es como que este nervio óptico tiene menos, es como más flaquito. Entonces, ¿qué hace esto? Una de las características principales es el aumento de la excavación. O sea, esto que vemos acá, que es este pozo que ven acá, se ve aumentado. Como vemos en esta imagen,
en el que el pozo es mayor porque tenemos tenemos menos fibras nerviosas. Entonces, normalmente una excavación en un nervio óptico, esta parte más blanquita, puede ir desde el 10% al 30% del área total del círculo del nervio óptico. Cuando esto es mayor al 30%, quiere decir que ese nervio probablemente tenga cierto daño. No necesariamente el glaucoma, porque también podemos ver lo mismo en pacientes que tuvieron una neuritis óptica, en pacientes que tuvieron ACV, en pacientes que tuvieron algún daño del nervio por alguna otra patología. Pero también es muy importante evaluar en pacientes con glaucoma. Entonces, cuando vemos que la excavación es mayor al 30%, es un nervio muy sospechoso si encontramos otras características de glaucoma, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos cómo es la evolución de un paciente con glaucoma. Esto es un nervio normal en el que la excavación es, no sé, 10-20% del disco. Aquí ya avanzó un poco, esto es, evidentemente que es una imagen que no es real. Acá ya es 30%, acá ya es 40%, acá ya es un 60, 70, acá ya es 80%, acá ya es 90%. Un nervio muy dañado se ve así. Si cortáramos la excavación del costado, veríamos que está muy hundido, o sea, tenemos una pérdida de fibras muy importantes. Y si se fijan, también la coloración es muy clarita, hay mucha palidez, quiere decir que probablemente haya isquemia, haya una pérdida del flujo a nivel del disco óptico. Hay también otras características que evaluamos del nervio óptico. Por ejemplo, los vasos, por ejemplo, también si existe una atrofia y también si existe una pérdida de fibras más, como les digo, más evidente a nivel de la retina. Esto lo hacemos en consultorio, es en el momento en que le evaluamos al paciente en la lámpara de hendidura con una lupa por lo general de 78 dioptrias. Ahí nomás en la lámpara, después de mirarle todo lo que es segmento anterior, le evaluamos siempre el nervio óptico. Esto es algo que hay que hacer de rutina en todos los pacientes. Muchas veces no es tan fácil determinar un daño glaucomatoso en un nervio. A veces vemos nervios que son así, lucen sospechosos, pero no es tan seguro. Y para eso tenemos otros estudios un poco más sofisticados. Acá vemos otra evolución de un nervio. Sabemos varios nervios glaucomatosos. Ven cómo la excavación acá es como un hoyo. Acá se nota bien cómo toda esta parte fue como carcomida. Acá este es un nervio muy dañado por el glaucoma. De este estudio es el que les hablaba. Cuando no estamos tan seguros y también cuando queremos darle un seguimiento a este paciente con glaucoma, utilizamos este estudio. Se llama OCT o tomografía de coherencia óptica. Ya les hablé de él, es un estudio que utiliza la tecnología láser a modo de determinar, evaluar la capa de fibras de la retina. Se usa para varias patologías, pero en glaucoma lo que determina es la pérdida de fibras eh, de forma más exacta y también hace como una comparación con una base de datos que ya está en el equipo. La base de datos según la edad y sexo del paciente y raza también, es comparada y la máquina determina si esto es normal o no, usando una escala de colores. Rojo es anormal, amarillo es borderline y verde es normal. Y también este estudio que es una fotografía de la retina que se llama retinografía. Por lo general, un paciente en el que ya hacemos el diagnóstico por consultorio, por ejemplo, encontramos un nervio así súper excavado y casi seguro que es glaucoma, le pedimos estos estudios a modo de documentar y le pedimos cada año el mismo estudio para ver si realmente la medicación está funcionando. Si yo encuentro un poco más de daño aquí, quiere decir que a ese paciente tengo que aumentarle la medicación. Y también esta foto para documentar, porque es muy difícil que yo hoy mismo le diagnostique a un paciente y le empiece a tratar y ese paciente venga el año que viene y yo me acuerde de su nervio, ¿verdad? Realmente sirve más bien, o sea, en gran parte sirve para documentar.
Y también el campo visual, del que ya hablamos también. El campo visual sirve para evaluar la pérdida funcional. Si bien yo miro el nervio del paciente y le veo así, este paciente me puede decir, yo veo bien, o te dice, yo tengo una mancha. Entonces, ¿cómo yo evalúo esa parte funcional, esa parte en la que realmente al paciente le molesta en su día a día? Es con el campo visual. El campo visual de un paciente por glaucoma puede tener varios tipos de daño. Pacientes con glaucoma que aún no avanzó demasiado pueden venir con un campo visual levemente dañado, un pequeño escotoma o bien un escotoma arciforme, se llama, que es como un arquito, o también con una cuadrantopsia, o bien, último, con una visión tubular en la que el paciente solamente tiene una visión central. Entonces, estos son los tipos de lesión con los que se puede presentar mi paciente con glaucoma. Entonces, un escotoma puntiforme, un escotoma arciforme, una cuadrantopsia o bien una visión tubular, que ya les decía la vez pasada que en mi paciente se puede presentar así en glaucomas muy avanzados. O sea, un paciente que viene viendo así es un paciente que tiene su nervio así más o menos, para que tengan idea. Bueno, entonces, les decía yo que el paciente con glaucoma se puede clasificar de diversas formas. Puede ser primario, secundario, puede ser ángulo abierto o cerrado, puede ser congénito adquirido. Mm, Vamos a empezar hablando. Yo no voy a hablar de todos los tipos de glaucoma, pero sí de los más comunes. Este es el más común, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. O sea, son pacientes que no tienen ninguna lesión estructural no tienen ninguna lesión estructural del ángulo o de las estructuras de drenaje, eh, pero sí, o sea, y veo también yo el ángulo abierto en estos pacientes. Entonces, son neuropatías ópticas crónicas y progresivas, son asimétricas, que tienen alteraciones morfológicas de la papila o del nervio óptico o de la capa de fibras nerviosas de la retina y alteraciones campimétricas características en presencia de un ángulo abierto. Estos pacientes no presentan anomalías congénitas ni presentan ninguna enfermedad ocular. Es una patología progresiva y también es asimétrica. Y son pacientes que suelen tener una presión intraocular mayor a 21, pero no en todos los casos. Realmente no se conoce un gen X y gen tal relacionado con el glaucoma, pero sí se conoce que familiarmente se puede heredar alguna anomalía que pueda alterar el drenaje de humor acuoso, o de la malla trabecular, o de la estructura de colágeno, o del canal de Schlemm, algo que se pueda heredar, algo estructural que se pueda heredar que no sea visible, que pueda alterar el drenaje del humor acuoso. Em, También se cree que no necesariamente, como ya les decía yo, la presión intraocular es la que dañe el nervio óptico. También puede ser un paciente que tiene dentro de la parte vascular algo que no nutra bien ese nervio y eso sea lo que le esté matando a nuestro nervio óptico. También se sabe hoy en día que la presión del líquido cefalorraquídeo también actúa sobre la presión intraocular. También se relacionó mucho con pacientes con apnea del sueño, con migraña. Existen realmente diferentes causas. Los factores de riesgo, o sea, tendencias que se encontraron, son historia familiar de glaucoma primario de ángulo abierto, GPAA por sus siglas. Es muy importante, o sea, el glaucoma primario de ángulo abierto tiene un componente hereditario bastante importante. O sea, el paciente que tiene glaucoma o al paciente que le diagnosticamos glaucoma, lo primero que nosotros le preguntamos es si tiene algún familiar con glaucoma. También es más común en mayores de 40 años,
es más común en afroamericanos o hispanos, es común en pacientes con enfermedades sistémicas tipo diabetes, hipotiroidismo, pacientes migrañosos y pacientes con miopía elevada. Esto es lo que le estaba diciendo. Generalmente son pacientes en los que los síntomas iniciales son mínimos. O sea, son pacientes que vienen por otra cosa y el hallazgo suele ser casual. En casos solamente avanzados es que el paciente puede de repente percibir algo que no es normal. El diagnóstico, o más bien dicho, el diagnóstico lo hacemos en la clínica por todas estas pruebas. Y son todas estas pruebas también las que le hacemos todos los años para estadificar y determinar si realmente está bien el, el manejo de nuestro paciente. Porque lo que más nos importa es que el paciente no pierda más fibras, por lo menos bajo nuestro cuidado. La enfermedad es lenta, es progresiva y es asimétrica. Y como sabemos, controlar la presión intraocular reduce la progresión. Por más de que la presión intraocular no esté muy elevada, se utilizan hipotensores oculares y se intenta que esté más baja de lo que estaba porque se sabe que eso funciona como neuroprotección. No voy a ahondar en cuáles son los hipotensores oculares tópicos, porque hay una clase especial de farmacología oftalmológica que vamos a dar antes del segundo parcial. Pero sí tienen que saber que se utilizan hipotensores oculares tópicos. Los hipotensores oculares tienen como mecanismo de acción dos mecanismos de acción principales. Uno es disminuir la formación del humor acuoso, lo que es lógico, y otra forma también que pueden tener de actuar es aumentando la absorción del humor acuoso. Por lo general, la mayoría de los pacientes se beneficia con estas gotitas. O son gotas que se ponen de 1 a 2 veces al día. Existe una variedad gigante de hipotensores oculares que actúan de diferentes formas y el paciente va utilizando uno u otro de acuerdo a cómo se va controlando esta presión. O sea, un paciente cuya presión intraocular es un poco difícil, le damos más de una gota, ¿verdad? Pacientes que tienen una presión intraocular que es un poco más controlable usan solo una gota y así sucesivamente. Sin embargo, existen también pacientes en los que la medicación no funciona. Existen pacientes que no pueden comprar la medicación y eso vemos muchísimo porque esa gotita que tiene que ponerse 1 o 2 veces al día no sale barata. Sale, por decirles más o menos, a ver, 10, 20, 30, 10 a 20 dólares más o menos es lo que les puede llegar a salir su tratamiento mensual. Parece poco, les digo en dólares para que tengan más o menos una idea. Parece poco, sale tipo 100, menos, 10, 15 dólares por ahí, porque sale 150.000 guaraníes más o menos. Pero muchos pacientes no tienen esa plata para gastar todos los meses. Entonces muchos de ellos abandonan el tratamiento y vienen con el nervio cada vez más lesionado. Y también tenemos pacientes que realmente ya vienen con el glaucoma muy, muy avanzado. Son esos casos de pacientes que no responden al tratamiento, pacientes que no pueden comprar su remedio o pacientes que vienen ya con un glaucoma avanzado, pacientes en los que optamos por hacer una cirugía por glaucoma. O sea, existe, si a ustedes le preguntan algún día, porque la gente pregunta, ¿existe alguna cirugía para el glaucoma? Sí existe, pero para casos seleccionados, para casos muy especiales. ¿Qué es lo que se hace en esta cirugía? Tengo unas imágenes, creo. Se busca una forma de que el humor acuoso drene por otro lado y así baje sola la presión intraocular sin necesidad de usar gotas. Bueno, entonces, de lo que estábamos hablando era el glaucoma primario, pero de ángulo abierto. Ahora, tenemos pacientes también en que el glaucoma es primario, o sea que no es secundario a ninguna patología, pero sí tenemos el ángulo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Tenemos una lesión del nervio óptico, con lesiones morfológicas, con lesiones funcionales
del campo visual y vemos que el iris está posicionado por el trabéculo. Hay una disposición anormal, está cerrado, mi líquido no puede venir a drenarse. Entonces son esos casos en los que tenemos cierre angular. Este paciente no es que todo el tiempo tiene cierre angular, no es que todo el tiempo su ángulo está así, está chiquitito, entra, pero hay momentos del día en que la pupila se dilata, cuando está oscuro nuestra pupila se dilata fisiológicamente y ahí se cierra, puede hacer microcierres. O puede ser que este paciente un buen día a este chiquitito que está abierto se le ocurra cerrarse. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esos casos. Entonces, son pacientes que tienen generalmente así, o sea, el iris está muy cerca de la córnea y tiene tendencia a cerrarse. Y las veces que se cierra, sube la presión intraocular y nos lesiona el nervio. Acá vemos el ángulo abierto, o sea, un glaucoma ángulo abierto, entonces tenemos, pero hay algo acá en la red trabecular que no deja que se vaya mi líquido. Sin embargo, en un ángulo cerrado, realmente hay poquito espacio o a veces no hay y mi líquido no puede luego ingresar para que sea reabsorbido. Los factores de riesgo generalmente son factores, si se dan cuenta, para acordarse, son factores, son características en las que el paciente tiene ojo pequeño. Raza asiática, ojo pequeño. Sexo femenino, ojo pequeño. Hipermetropía es un ojo pequeño. El paciente que tiene hipermetropía, ¿se acuerdan? La imagen se forma por detrás de detrás de la retina porque el ojo es pequeño. Diámetro corneal pequeño, cámara anterior estrecha. O sea, todo está apretadito, entonces hace que esto ya choque con esto. Bueno, ¿cómo se puede presentar mi paciente con un glaucoma primario de ángulo cerrado? Puede presentarse de dos formas. Puede ser que el paciente está en su casa, tranquilo, y de repente empieza a sentir un dolor fuerte, fuerte. Pacientes adultos vienen llorando de dolor, muy, muy doloroso. El ojo rojo se pone. Tiene una disminución de la visión. El paciente refiere que la visión le bajó de un día para el otro. Inclusive, esto desencadena una reacción vagal provocando náusea y vómitos. Vemos el ojo así, rojo, feo. Ven que esto es un ojo feo, no es un ojo normal. Vemos la córnea edematosa, o sea, la córnea está borrosa. ¿Ven? Eso se llama edema porque tan alta está la presión que el líquido se filtra en el espesor de la córnea y parece que estamos viendo a través de un vidrio esmerilado. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Esto se cierra por completo, por lo menos casi los 360 grados. Entonces, no permite para nada que circule el humor acuoso y esto hace que se eleve muchísimo la presión intraocular. ¿De cuánto estoy hablando? Por lo general son pacientes que se presentan en una presión intraocular de por lo menos 40, 50 milímetros de mercurio, o sea, elevadísima. Y eso es lo que hace que el paciente se presente así es un ojo rojo muy, muy doloroso, con una presión muy elevada, una disminución marcadísima de la agudeza visual. Son pacientes que ven casi cuenta dedos nomás, náusea y vómitos. Cuando vemos un paciente así, esto representa derivación urgente, ya que es de especial importancia bajarle la presión a ese paciente en horas, en menos de una hora si es posible, porque esa presión tan elevada puede dañar el nervio en poquísimo tiempo y como ya les dije, esto es de forma irreversible. Entonces un paciente que está con un ojo así, esto en 2 días puede perder de forma irreversible la visión. O sea, cuando tenemos un cierre angular agudo. Sin embargo, existen pacientes que vienen con cuadros compatibles con cierres intermitentes. Eso quiere decir que si bien el trabeculado, el ángulo se cierra, no se cierra por completo. Por ejemplo, son pacientes que tienen cierres angulares parciales nocturnos. A la noche, cuando está oscuro, nuestra pupila se dilata y su ángulo se cierra 180 grados más o menos. Y si bien no aumenta demasiado la presión, lo hace de forma importante. El paciente dice
que a veces a la noche le duele un poco la cabeza, le duele a veces un poco los ojos, se pone un poquito rojo, sin embargo a la mañana eso le pasa. Y pueden ser pacientes que están teniendo un cierre angular leve, intermitente, que todas las veces que se cierra un poquitito, un poquitito, un poquitito, le va dañando el nervio óptico. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Cuando tenemos el cierre angular agudo, esto es una urgencia oftalmológica. O sea, hay pocas razones por las cuales ustedes le pueden despertar a un oftalmólogo o le pueden molestar un domingo. Y esta es una de ellas. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos un cierre angular agudo? Una de las formas, perdón, esto es todo esto, ¿verdad? Primero, hipotensores oculares tópicos, pero le ponemos todos los hipotensores oculares. Existen por lo menos cuatro hipotensores oculares, cuatro grupos de hipotensores oculares principales. Le ponemos los cuatro. Le damos diuréticos osmóticos, que puede ser por vía oral, pero por lo general preferimos que esto sea por vía parenteral. Le colocamos mióticos. Los mióticos sirven para achicar la pupila, porque cuando la pupila está dilatada, el cierre es más importante. Cuando la pupila está pequeña, el cierre se abre un poquito más el ángulo, entonces permite que por lo menos parcialmente corra ese líquido, ese humor acuoso. Y después, cuando ya logramos bajar la presión intraocular y este paciente la presión está controlada y el ojo deja de estar tan rojo y la córnea ya se encuentra transparente, le hacemos un procedimiento que se llama iridotomía láser. Ya le puse un video para que se entienda mejor de cómo es la iridotomía láser, pero técnicamente es un agujerito que se hace con un láser de tipo Jack láser. Se hace en una esquinita del iris y esto lo que hace es que el líquido pueda circular libremente de atrás a adelante, ¿sí? Generalmente estos pacientes son pacientes que tienen tendencia, o sea, si es un paciente hipermétrope o un paciente asiático que ya tiene de por sí los dos ojos chiquitos, si un ojo tuvo glaucoma, un cierre angular agudo, el otro ojo también tiene riesgo. Entonces, esta iridotomía tenemos que hacer en los dos ojos. Este ojo no va a dejar de tener tendencia al cierre angular, o sea, su ángulo va a ser siempre pequeño y va a tener tendencia a cerrarse. Pero ya no va a pasar eso de que no va a circular el líquido porque tenemos este agujerito acá, que lo que hace es que el líquido pase de atrás adelante y el líquido acá adelante del iris le aplasta y abre el ángulo. Cuando tenemos pacientes no con un cierre agudo, sino con un cierre angular crónico, también le indicamos hipotensores oculares tópicos, pero es importante también indicarle una iridotomía periférica, ya que si no se controlan esos cierres angulares, por más de que sean leves y por más de que no sean todo el tiempo, no vamos a detener el daño glaucomatoso de nuestro nervio. También, rápidamente, les quiero hablar de lo que son los glaucomas secundarios. Existen casos en los que tenemos el ángulo abierto, pero que nuestro trabeculado o sea, se llena de algo que bloquea el drenaje y esto evita que nuestro líquido se filtre y salga del ojo. Esto que puede estar bloqueando nuestro trabeculado puede ser pigmento, puede ser material granular, acá escribí mal granular, o también pueden ser detritos celulares, puede ser sangre, pueden ser vasos, con los pacientes diabéticos con una retinopatía diabética muy grave, puede haber un crecimiento vascular que puede bloquear el trabeculado. Entonces, esas son las causas secundarias por las cuales nuestro trabeculado puede estar ocupado y puede existir un problema en el drenaje del humor acuoso. También podemos tener glaucoma congénito. Esto ya, evidentemente, ya es menos común, gracias a Dios, pero quiero que recuerden ustedes esta imagen. El glaucoma congénito primario representa el 22% del glaucoma en niños.
O sea, es igualmente poco común. Se presentan 1 cada 10.000 nacimientos vivos. Puede manifestarse desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, pero la mayoría de las veces esto se diagnostica durante el primer año de vida. Es bastante hereditario y suele ser bilateral en la mayoría de los casos. Y quiero que recuerden este ojito grande. Si ustedes le miran a este niño o a esta niña, notan que tiene un ojo muy grande, la córnea es muy grande y realmente vemos cierta asimetría. El paciente con glaucoma congénito tiene 3 características principales. Tiene lagrimeo, tiene blefarospasmo, que es cuando tiene como un parpadeo muy constante, y tiene el ojo grande. Esto se llama buftalmo. Buftalmo significa ojo de buey. ¿Ven? Córnea grande. Córnea grande. Esto es un caso exagerado. ¿Por qué? Porque los niños, el colágeno todavía es muy plástico. Entonces, la presión intraocular, en vez de dañar el nervio por presión, agranda el ojo. ¿Esto es reversible? Sí, por suerte sí, en la mayoría de los niños es reversible, pero en el 100% de los casos, el glaucoma congénito es de tratamiento quirúrgico. Son pacientes que deben ser intervenidos lo antes posible. Entonces, el diagnóstico tiene que ser hecho lo antes posible. Entonces, por eso yo no les puse nada de texto. El texto está en las notas del orador. Quiero que recuerden esto, córnea grande. A veces la mamá y el papá vienen, le traen a su bebé para que ustedes le revisen y a lo mejor ustedes no van a saber que tiene glaucoma, pero ven un niño con los ojos así de grandes. Tienen que derivar urgente, porque ese ojito puede ser un ojito ciego el día de mañana y ustedes pueden estar diagnosticando, derivando y haciendo que este niño se trate de forma oportuna. ¿Ven? Grande, córnea grande, parece un bebé de dibujito, parece un dibujito de Disney, pero es una córnea que en la mayoría de los casos la córnea de un bebé tiene que medir hasta 12 milímetros de diámetro. Córnea mayor de 12 milímetros de diámetro, sospecha de glaucoma congénito hasta demostrar lo contrario. Así es como viene el paciente. Esto es un blefarospasmo. Es como que tiene espasmo del párpado, lagrimeo y buftalmos. Les pongo un videito para entender las cirugías de glaucoma. El cirujano realizará una cirugía de glaucoma para fijar problemas de drenaje en el ojo debido a la alta presión intraocular. La cámara anterior se llena con un líquido acuoso llamado humor acuoso, que vaya y nutre la córnea y la lente. Cuando el humor acuoso fluye desde la cámara posterior, continuamente drena a través de la red trabecular, entre el iris y la córnea. El flujo adecuado del humor acuoso mantiene la presión dentro del ojo normalmente balanceada. Cuando se produce el glaucoma, el humor acuoso drena hacia afuera demasiado lento o es producido demasiado rápido, originando la acumulación de líquido que incrementa la presión intraocular. Con la tensión de esta presión, las fibras del nervio óptico se dañan y con el tiempo mueren, lo que puede producir la pérdida de visión permanente. Las opciones de cirugía de glaucoma incluyen los procedimientos con láser y sin láser. El procedimiento dura por lo general entre 10 y 60 minutos. Si se somete a un procedimiento láser, se deberá sentar con el rostro mirando hacia la máquina láser. Se le administrarán gotas oftálmicas para adormecer el ojo. Se colocará un pequeño dispositivo en los ojos para mantener los párpados abiertos. Una trabeculoplastía es un procedimiento láser que aumenta el drenaje de líquido desde la red trabecular. Durante una trabeculoplastía láser, el médico usará una lente de contacto especial, sostenida sobre el frente del ojo para enfocar un rayo de luz láser en la red trabecular. Si el procedimiento tiene éxito, ello permitirá que fluya más líquido del ojo, lo que disminuirá la presión intraocular. Una iridotomía periférica es un procedimiento láser que abre un ángulo de drenaje estrecho o cerrado entre la córnea y el iris.
Este ángulo cerrado interfiere con el drenaje del líquido. En este procedimiento, el médico utilizará el láser para realizar un pequeño orificio en el iris, lo que permitirá que el líquido fluya más libremente dentro del ojo. La ciclofotocoagulación es un procedimiento láser que reduce la producción de humor acuoso. En la ciclofotocoagulación, el médico usará un láser para destruir partes del cuerpo ciliar que produce humor acuoso. Si tiene éxito, reducirá la producción de líquido y disminuirá la presión del ojo. Una trabeculectomía es una cirugía incisional que extrae una parte de la red trabecular del ojo. Durante este procedimiento, el médico utilizará pequeños instrumentos para extraer diminutos trozos de tejido de la pared del ojo, dejando un pequeño orificio a través del cual el humor acuoso puede drenar hacia afuera y ser reabsorbido en el flujo sanguíneo. Aunque los medicamentos y los tratamientos quirúrgicos puedan ayudar a prevenir futuras pérdidas de visión, no pueden reparar la visión que se perdió debido al glaucoma. Luego del procedimiento, usted será controlado durante 1 o 2 horas antes de retirarse. Se le colocará. Bueno, eso ya no importa porque es un video instructivo para pacientes, pero me gustó mucho porque me parece que grafica muy bien cuáles son los procedimientos. Los más utilizados son la trabeculectomía, que es el que vimos antes, en el que hace como unos agujeros en el ojo y que el líquido, el humor acuoso, va hacia el flujo sanguíneo. Y la iridotomía periférica, que es el agujerito que les había mostrado. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de una de las patologías más comunes en personas mayores que vemos en oftalmología. Es también parte de nuestro día a día casi. Y la persona que hace, el médico que hace la especialidad de oftalmología, la cirugía de catarata es la cirugía que sale de la residencia sabiendo hacer. Eh, más de uno de ustedes también tendrá un abuelito, una abuelita, mamá, papá, que tiene o tuvo catarata y se operó o se tiene que operar. Y también habrá por ahí alguna de ustedes que tuvo catarata ya de niño o en la juventud también. Entonces, quiero que aprendan muy bien lo que es catarata porque es algo muy común. Los pacientes preguntan, por más de que ustedes no sean oftalmólogos, a lo mejor va a venir a la atención primaria un pacientito, una pacientita, abuelito, en el que ustedes mirándole nomás, así a simple vista, van a poder diagnosticar muchas veces y le van a poder decir, señor, señora, vos tenés catarata, te tenés que operar, ¿sí? Entonces, para entender lo que es la catarata, tenemos que entender primero lo que es el cristalino. El cristalino es una estructura que tiene forma biconvexa, tiene más o menos la forma tiene la forma de una lenteja, diría yo, ¿sí? Está formado principalmente por células fibrilares, que desde la formación embrionaria, porque el cristalino aparece temprano, más o menos las 5 o 6 semanas, ya tenemos la aparición en el embrión de una vesícula cristaliniana, que se inicia con la colocación de una célula sobre otra. Estas células van evolucionando, perdiendo sus organelas y se ubican una sobre otra, formando fibras transparentes que terminan por formar esta lente biconvexa. Como yo ya les decía en la clase anterior, el cristalino forma parte de las estructuras refractivas del ojo. O sea, el cristalino le provee al ojo es como una lente que tenemos adentro. Las dos estructuras que más le proveían al ojo de poder refractivo eran dos, ¿se acuerdan? Era la córnea, que casi le daba unas 40 dioptrias al ojo, y después era el cristalino, que más o menos unas 19, 20, de 17 a 20 dioptrias más o menos le provee al ojo
de poder refractivo. O sea, sin el cristalino nuestro ojo no va a ver prácticamente nada. Está ubicado por detrás de la cámara anterior, está suspendido por unos pequeños tendones que salen del cuerpo ciliar, otra vez el cuerpo ciliar, que se denominan zónulas de Sim. Tiene tres partes principales. Una es la cápsula, por dentro está la corteza y por el medio está el núcleo. El núcleo es lo que primero apareció cuando éramos embrioncitos y después las celulitas se fueron poniendo por encima, ubicándose a modo de capas de cebolla hasta formar el cristalino adulto. Lo que está por dentro de la cápsula generalmente no tiene contacto con el resto del ojo. O sea, si esta cápsula se perfora y sale lo que está dentro del cristalino, el ojo se va a inflamar mucho porque el ojo, el interior del ojo, nunca tuvo contacto con esta parte de adentro. Esto es importante de saber porque a veces el paciente tiene algún traumatismo y el cristalino se perfora y tiene una reacción inflamatoria muy grande, ya que las proteínas internas del cristalino tienen contacto con el vítreo, con el humor acuoso y al ser un elemento extraño, tienen una reacción inflamatoria muy marcada. Acá le vemos al cristalino en todo su esplendor. Imagen a la lámpara de hendidura. Se ve la córnea y por detrás se ve nuestro cristalino, tan lindo, tan transparente en pacientes jóvenes. Este se nota que es un ojito joven. Quiero aprovechar esta imagen para que vean cómo vemos la lámpara de hendidura de frente. Es imposible casi ver el ángulo, ya que estábamos hablando de glaucoma. Bueno, ¿y qué es lo que es la catarata? Es cuando ese cristalino tan bello, tan lindo que está ahí, que era transparente, está opacificado, pierde su transparencia, ya no es transparente. Entonces, ¿qué pasa? Era nuestra lente hermosa, transparente, que estaba ahí detrás, ahora es una estructura opaca. ¿Ustedes creen que este paciente ve que por acá pasa la luz? No, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que a este paciente yo le puedo hacer un fondo de ojo? No, porque yo no puedo mirar a través de su pupila, no puedo mirar el fondo del ojo. Y les digo esto porque yo estoy en un hospital de referencia en el que tenemos un servicio de oftalmología y recibimos pacientes, interconsultas de pacientes de muchos otros servicios. Ya recibí pacientes de clínica médica. Los clínicos son la elite intelectual de la medicina. Y vienen y me piden un paciente así, fondo de ojo. ¿Cómo yo voy a ver el fondo de ojo de este paciente? Si está tapada la pupila acá, no hay forma de que yo pueda evaluar el fondo de ojo. La única forma que yo puedo evaluar más o menos es con una ecografía, pero un paciente internado tiene peores problemas ahora mismo que su ojo, ¿verdad? Entonces, un paciente así, gente, es un paciente con catarata, ¿sí? Y no se puede ver el fondo de ojo y es un paciente que no está viendo nada. Y si ustedes reciben un paciente así que viene, que aparte de venir a consultar por otro motivo, les dice que no ve nada, esto puede ser, el paciente puede tener un ojo nomás así, se maneja con el ojo derecho y el ojo izquierdo está así. Entonces ustedes le dicen, señor, señora, lo que yo veo acá que vos tenés es catarata, anda a consultar con un oftalmólogo, porque probablemente te tengas que operar, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las causas que puede tener esta catarata? Puede tener muchas causas. La más común es la senil, o sea, pacientes adultos en los que por algún motivo su cristalino fue perdiendo transparencia. Generalmente son motivos fisiológicos. También podemos tener alguna alteración, ya sea metabólica o postinfecciosa o una mutación de un gen que nos genere una catarata congénita. O sea, el bebé o la bebé nace con una opacidad del cristalino, que puede ser o no, marcada o no, y puede o no requerir cirugía. Y también por algún evento traumático que el paciente haya tenido, eso puede provocar una catarata, una opacidad del cristalino. Vamos a empezar hablando de lo que es la catarata senil, que es lo que ustedes probablemente ya conozcan, ya hayan escuchado su abuelito, su abuelita, su mamá, su papá, pacientes que hayan tenido, viejitos, viejitas, es lo más común que tengan catarata senil. Yo al paciente
que le diagnostico catarata, generalmente le digo, esto es parte de la evolución normal de tu ojo. Si viene con un familiar joven, entonces le digo, señor, vos tenés algo que es normal, es de esperar para tu edad, porque es cierto, todos vamos a tener cataratas. Entonces yo le digo, señor, vos tenés algo que es normal para tu edad, todos vamos a tener catarata, yo voy a tener catarata, ella o él, le señala a su familiar, va a tener catarata, o sea, es parte de la evolución normal del ojo. Todos vamos a tener catarata senil y esto se debe a generalmente un estrés oxidativo que se da durante los años. Es la opacidad del cristalino en pacientes mayores de 50 años. Se sabe que el 25% de los pacientes, de las personas mayores de 60 tienen alguna opacidad del cristalino. Esta puede ser leve y realmente el paciente no percibe y no le molesta, entonces no hace falta todavía operar, pero en muchos casos también puede ya ser importante. Es bilateral y esto es de alguna forma lógico, ya que si se debe a un estrés oxidativo del cristalino, eh, si nuestro cuerpo está sometido a un estrés oxidativo, las proteínas de nuestro cuerpo envejecen, es de esperar que ambos ojos lo hagan de manera más o menos igual, ¿verdad? No es simétrico, pero sí suele ser bilateral. La gente piensa que se contagia entre un ojo y ojo, y no es así. Yo lo que les digo a mis pacientes es, señor, señora, tenés catarata, eso es parte de la evolución normal de tu ojo, por la edad, por el tiempo ya que fue utilizada esa lente que vos tenés adentro de tu ojo, que vino contigo, que Dios te dio. Y como los dos ojitos tienen la misma edad, es normal, es de esperar que tengas en los dos. A veces vienen con una catarata mucho más madura en uno que en otro, pero después ya de un tiempo madura también la del otro ojo. Entonces, los mecanismos conocidos para la formación de la opacidad se asocian al estrés oxidativo, a la agregación y precipitación de proteínas del cristalino y a los cambios de las rutas metabólicas que se llevan a cabo en su epitelio anterior y que son responsables de su nutrición y de mantener el equilibrio osmótico que le proporciona la transparencia al tejido. El pacientito con catarata, lo primero que te dice es, no veo bien. No veo bien, te dice que ve como nubes, a veces viene y quiere cambiar su lente y te dice, mi lente ya venció, no me funciona más, veo todo nubes. O te dice que ya no ve los colores como antes. Esas señoras más coquetas vienen y te dicen, mi esmalte, yo ya no veo más, este esmalte es el que uso yo siempre, yo ya no veo igual. Pacientes mucho más perceptivos son los que perciben realmente la percepción de los colores. La gran mayoría viene por una disminución de la visión. Acá podemos ver cómo ve un paciente con visión normal y cómo puede ver un paciente con catarata. Inclusive ve medio amarillento, dependiendo de cómo se presente su cataratita. Entonces, nosotros le evaluamos al paciente, primero le tomamos la agudeza visual, ya notamos que tiene una disminución. La disminución, el nivel de disminución que tenga este paciente va a depender de la madurez de su catarata. O sea, el paciente puede venir con una opacidad leve del núcleo, esto se llama catarata nuclear, o puede venir con una opacidad leve de la corteza. Estos son pacientes que, si bien todavía ven, tienen una pequeña disminución de la visión. Sin embargo, esta catarata puede ser un poco más densa y encontrarse en la parte central, y cuando la pupila está de tamaño normal, justo está en el medio y no permite que el paciente vea. Esto se llama opacidad capsular. También podemos ver así, como les mostré al principio, una catarata total. Estos son pacientes que suelen presentarse apenas con visión de percepción luminosa. Y también esas cataratas totales pueden presentar diferentes colores, por ejemplo, pueden ser a catarata así rojiza, inclusive puede ser una catarata negra, dependiendo de cuál sea el proceso metabólico por el cual pasaron esas proteínas del cristalino. Eso no depende de nada del paciente. Cada paciente va a tener un tipo de catarata. El tratamiento de la catarata es quirúrgico. Al principio, cuando la catarata todavía no es muy madura, sí podemos ofrecerle al paciente cambiarle sus anteojos, ponerle un anteojo más fuerte, y a lo mejor ahí se puede manejar todavía con una visión relativamente buena. Sin embargo, cuando la catarata, o sea, lo ideal es cuando el paciente tiene catarata, ya intervenir, ¿verdad?
En países de primer mundo como en Estados Unidos se intervienen ya cataratas incipientes. Aquí en Paraguay y en Sudamérica, esa no es la realidad. Aquí en Paraguay los pacientes cuando tienen una visión moderada a mala recién tienden a operarse, ya que el costo de la cirugía, ya sea en un servicio privado o público, eh, cuesta alrededor de un sueldo mínimo. Como sabemos, la realidad en nuestro país es que la mayoría de las familias percibe uno o dos o hasta tres sueldos mínimos, entonces no es fácil acceder a la cirugía. Si bien es ofrecida en hospitales públicos, no contamos con todos los elementos suficientes e igual el paciente tiene que hacer cierto gasto, entonces a veces cuando la visión todavía no es tan mala, optamos por cambiarle las lentes y bien. Sin embargo, casi siempre, y es lo que ustedes tienen que recordar, el tratamiento de la cirugía es quirúrgico. ¿En qué consiste? En sacar esa catarata, sacar esa opacidad que vemos acá y reemplazar ese cristalino que sacamos, o esa, en realidad no sacamos el cristalino. Abrimos la cápsula y sacamos la parte, sacamos como sacamos la parte interna del cristalino y en esa, dentro de esa cápsula que quedó, inyectamos una lente intraocular que por lo general debe tener las mismas dioptrias que tenía el cristalino que sacamos. Esas dioptrias se determinan antes de la cirugía por un estudio especial que se llama ecobiometría. Acá, ahí está. Les puse un... Después tengo otro video más largo, pero esto es más o menos un esquema de cómo se hace la cirugía de catarata. Se hace una incisión en la córnea. No es tan fácil así como esta imagen. Después le voy a mostrar una cirugía real. Pero básicamente es eso. Vaciar el material opacificado que se encuentra dentro de la cápsula del cristalino, pero la cápsula se queda, como ven acá, estas son las zónulas que le atajan el cristalino en su lugar, y en su lugar se inyecta una lente intraocular que tiene que tener un poder dióptrico igual al cristalino para que el paciente, este ojo, pueda enfocar de nuevo, como ven ahí. Si es que yo no le pongo esta lente, el ojo va a tener un poder dióptrico muy bajo, igualmente no va a ver. Catarata congénita también existe, así como un glaucoma congénito, y se da durante el primer año de vida. El 10% es responsable del 10% de las causas de ceguera en el mundo. Se puede deber a causas hereditarias, tiene una transmisión autosómica dominante en el 75% de los casos y las causas hereditarias realmente forman parte del 30% de las cataratas congénitas. También existen enfermedades metabólicas que ya nos pasó en mi servicio, que vino un paciente con catarata congénita. Nosotros, un pacientito, niño o niña con catarata congénita, le solemos pedir estudios para ver si no tiene otra alteración. Y era un niñito que tenía una historia de varias internaciones por alteraciones metabólicas graves y que había sido galactosemia no diagnosticada. Entonces, galactosemia es una de las enfermedades metabólicas que más se relacionan con catarata congénita. Y también pueden ser secundarias a infecciones perinatales. Como ya les dije, la toxoplasmosis es endémica en nuestro país, rubeola, citomegalovirus, herpes. Se puede presentar más o menos similar a la catarata del adulto, solamente que suelen ser como más lindas, más bien delimitadas. Pueden ser, esto se llama catarata polar posterior y esta es una catarata en girasol. Pueden ser, estas son cataratas ya más opacas, o sea, sí, que sí ya alteran la agudeza visual del niño. Pero existen también casos en que la catarata congénita es muy leve y realmente no altera la visión, entonces no hace falta intervenir. Pero en caso en que el paciente tenga una disminución de la visión, en el caso de catarata congénita es necesaria la cirugía, principalmente con el fin de evitar lo que se llama ambliopía. Ambliopía es cuando la vía visual no se desarrolla por culpa de que un ojo no ve bien. O sea, si un bebé o un niño pequeño de 1 año tiene una catarata, este niño se encuentra en el periodo crucial para el desarrollo de su visión. Así como el niño está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a agarrar las cosas,
ese niñito también está aprendiendo a ver. Si esa visión está tapada por una catarata, esa vía visual no se va a desarrollar. Y si la catarata se opera ya de forma tardía, eso ya no es recuperable. Entonces, cuando el paciente tiene una visión baja por culpa de algo congénito, eso se llama ambliopía. Y es lo que nosotros queremos evitar. La catarata traumática es cuando tenemos la opacidad del cristalino por un trauma, ya sea contuso, o sea, un golpe cerrado, una lesión, un trauma cerrado, o penetrante. El promedio de los pacientes suele ser de 29 años. Puede ser, como ya les dije, por heridas penetrantes, puede ser por un traumatismo contuso o cerrado, o también descargas eléctricas, radiaciones infrarrojas o radiación ultravioleta. Y bueno, las heridas traumáticas son millones, se pueden presentar de miles de formas. Este, por ejemplo, es un traumatismo penetrante del ojo, en el que primero luego vemos la córnea partida, el iris salió todo su líquido, el iris está saliendo acá por la herida, o también una pequeña herida que provocó que el iris se pegue al cristalino y eso pacificó. O sea, un golpe del cristalino, igual si es abierto o cerrado, puede generar una catarata. Esta es la típica catarata del trauma contuso. ¿Qué le pasó a este paciente? Se le golpeó, se pegó, se pegó con una pelota o no sé con qué. Este iris, al golpearse, ¡poc!, chocó contra el cristalino y dejó como un sello. Esto se llama anillo de Bossus y es típico del traumatismo contuso. Y después, con el tiempo, se fue desarrollando la catarata. La catarata traumática, cuando es por trauma contuso, no es algo que se da de un día para el otro. Suelen ser pacientes que vienen, se golpearon hace una semana, ahora están viendo menos y una que otra semana, 2, 3 semanas más o menos, y vemos que se empieza a formar la catarata hasta madurar por completo. Y el manejo realmente depende demasiado de qué es lo que pasó en ese ojo. Porque si viene un paciente así, lo primero que tenemos que hacer es suturarle la córnea, meterle el iris en su lugar y vemos si el cristalino está perforado. Eso puede esperar un poquitito a que la córnea esté transparente, porque yo necesito que la córnea esté transparente para poder operar esa catarata. Entonces yo suturo mi córnea, espero que esté transparente y en el segundo tiempo le opero la catarata. O a veces, si el cristalino está roto, yo ya tengo que sacar todas esas proteínas para que no haga una reacción inflamatoria muy grande, porque el paciente va a tener, el ojo se va a ver muy afectado si tiene una reacción inflamatoria muy grande. Entonces voy a tener que a lo mejor sacar esa catarata, pero no le voy a poner todavía la lente y así. Se evalúa cada caso. Este, por ejemplo, parece un ojo que está un poquito mejor, entonces a lo mejor solamente va a una cirugía de catarata. Eso sí no se rompió atrás, porque si eso se rompió atrás es otro tema. Entonces, como les dije, cada caso se evalúa, evaluamos los daños visibles, evaluamos los daños potenciales, a veces le pedimos una ecografía para ver si atrás está todo bien, y se evalúa si se hace la cirugía en uno o en varios tiempos. Bueno, vamos a ver un poquitito sobre cirugías de catarata. Cirugía de catarata madura con facoemulsificación. La catarata es madura cuando su opacidad impide ver el fondo de ojo. Es de color gris y blanco cuando es completa. Aspecto de la catarata al empezar la cirugía. Inyecto anestesia subconjuntival con una aguja de tren. Ahora me olvidé de decirles una cosita. La cirugía de catarata es una cirugía mínima invasiva y es ambulatoria. Acá en este caso veo que el doctor utiliza anestesia subconjuntival, pero la anestesia más común de usar suele ser un bloqueo. Inyectamos al costado del ojo dentro de la órbita y esto genera dos cosas. Genera anestesia y genera asinesia. O sea, aparte de que evitamos que al paciente le duela, también evitamos que el paciente mueva el ojo. También se puede hacer esta anestesia que hizo el doctor
Pero esto hace la gente que es un poquito más experta. O sea, probablemente el doctor Buenafonte ya sea más experto, opere en menos tiempo, entonces no necesita bloquear el ojo. Pero por lo general es un bloqueo perivulvar y el paciente se opera todo y se va a la casa. No es un paciente que se quede internado, ni tampoco es un paciente que necesite estar internado el día anterior. Entonces, incisión principal. Introduzco azul trípano en cámara anterior para poder visualizar mejor la cápsula. Introduzco viscoelástico en cámara anterior. Realizo una incisión accesoria. Capsulorhexis circular continua. El colorante azulado nos facilita la visualización de la capsulorhexis. Ha quedado perfectamente centrada en pupila. La catarata es de aspecto blanquecino y el núcleo es muy duro. Si se fijan en este paso, el doctor lo que hace es con una sonda, va comiendo la catarata. Esta sonda tiene ultrasonido y lo que hace es pasar energía al núcleo y romper el núcleo a modo de ir comiendo. Existe otra forma en la que en vez de comer dentro del ojo de la catarata se puede sacar de forma completa. Esta técnica se llama facomulsificación. Si sacamos la catarata sin romper dentro del ojo, se llama extracción extracapsular de la catarata. Disuelvo el núcleo con ultrasonidos mientras aspiro sus restos. Una vez eliminado, se aprecia un bonito reflejo rojizo del fondo de ojo. Elimino los restos de masas con la cánula de irrigación-aspiración. Me ayudo con una pieza auxiliar para eliminar las masas que hay detrás del iris. Una vez eliminadas las masas, introduzco viscoelástico en cámara anterior y en el saco endocapsular. Introduzco la lente intraocular en cámara anterior y la coloco en saco con una pieza auxiliar. Aspiro los restos de viscoelástico con la cánula de irrigación-aspiración. Lavo delante y detrás de la lente intraocular con una cadena. Aspiro los restos de viscoelástico que pasaron a cámara anterior. Hidrato las incisiones de entrada e introduzco cefuroxima, un antibiótico, en cámara anterior. El paciente que solo veía la luz antes de la cirugía consiguió una excelente visión desde los primeros días del postoperatorio. Y realmente es así como dice el doctor. Muchos pacientes que entraron viendo luz salieron ya en el momento viendo un poquito más y el día siguiente ya suelen ver mucho mejor. Realmente es muy reconfortante para nosotros los cirujanos que nuestro paciente termine viendo bien. La cirugía que hace el doctor y que también se hace mucho, esa que vimos en el video. Existe la otra que les dije que es la extracción extracapsular en la que la herida tiene que ser más grande y cerramos con suturas. A veces la recuperación es un poquito más lenta, pero también tiene muy buenos resultados. Generalmente la mayoría de nosotros los cirujanos oftalmológicos hacemos ambas. Bueno, y por último, vamos a hablar de esta patología que no es demasiado común, pero sí también se ve bastante, que se llama degeneración macular relacionada con la edad. Esta degeneración es algo un poco diferente a lo que estuvimos viendo hoy, porque no está en la parte de adelante, no está en el ángulo, no está en el cristalino. Esta es una enfermedad de la retina. Entonces, una de las principales
causa pérdida visual irreversible en pacientes mayores de 55 y afecta de forma directa lo que es la visión central. Según la OMS, existen más de 14 millones de personas con ceguera legal eh, que tienen como causa la degeneración macular relacionada con la edad. Para entender, quiero que entiendan lo que es la mácula. Acá ustedes ya le conocen a este personaje que es el nervio óptico, pero existe otra estructura en la parte central del fondo de ojo que también evaluamos en el examen oftalmológico de rutina, que es la parte central o la mácula. Ya les decía en clases anteriores que la mácula es la región de la visión central y aparte también les había comentado que es la región donde más fotorreceptores se encuentran. Es prácticamente la región de la retina más importante. Mide más o menos unos pocos milímetros, de 5 a 6 milímetros, es ovalada, se ve como un puntito nada más, y es responsable de los 15 a 20 grados centrales de visión. Si evaluamos con un OCT, que es la tomografía de la que les hablaba, vamos a ver esta estructura. El OCT nos provee estructuras como si fuera que estamos viendo un corte histológico, que está formado por diferentes capas y forma como una pequeña depresión. Esta capa roja que ven acá es la capa de fotorreceptores de la mácula. ¿Y qué es lo que pasa en la degeneración macular? Los fotorreceptores que tenemos en la mácula, de los que yo les hablaba, todos los días, todos nuestros fotorreceptores sufren un recambio de sus segmentos externos. Y dejan muchos detritos celulares. Es responsable de eliminar esta estructura que ven acá que está pintada en lila, que es el epitelio pigmentario de la retina. Por algún motivo, estos pacientes tienen alguna falla en el epitelio pigmentario, lo que no permite que se eliminen correctamente estos detritos celulares. Y por lo tanto, estos se acumulan como unos pequeños acúmulos de lípido que se ubican por debajo del epitelio pigmentario de la retina. Estos pequeños depósitos se llaman drusas. O sea, la lesión primaria de la degeneración macular relacionada con la edad es la drusa. Y suelen aparecer como depósitos blanco-amarillentos del epitelio pigmentario en varios tamaños y formas y localizaciones. Son pequeñas, más o menos miden 63 micrómetros y pueden incrementarse con la edad o inclusive pueden confluir. Con el tiempo, estas drusas pueden lesionar esto que vemos acá que se llama membrana de Bruch. Por debajo de la membrana de Bruch tenemos la capa vascular del ojo que es la coroides. Al lesionar la membrana de Bruch y llegar a la coroides, existe un desbalance de los vasos coroideos y estos tienden a formar neovasos que perforan y crecen por debajo de los fotorreceptores, dando lo que se denomina neovascularización coroidea. Cuando tenemos solamente drusas, hablamos de una degeneración macular seca. Cuando tenemos el crecimiento de estos neovasos, formamos una membrana neovascular, inclusive puede tener hemorragias. Esto y también como líquido que se acumula en esta zona, esto se llama degeneración macular húmeda. O sea, la degeneración macular puede ser seca cuando tenemos solamente drusas y húmeda cuando ya tenemos un crecimiento de neovasos. Entonces, lo que les hablaba. El paciente con degeneración macular relacionada con la edad es un paciente que se va a presentar, como ya les dije, con un deterioro de la visión central. En pacientes con degeneración macular seca, el deterioro visual suele ser un poco más leve. Sin embargo, en pacientes con degeneración macular húmeda, estos ya se suelen presentar con un escotoma central y también con metamorfopsia, que es una
distorsión de la visión. El diagnóstico se hace por la clínica. Son pacientes que van a venir refiriendo una disminución de la agudeza visual central y al fondo de ojo vamos a ver estas pequeñas manchas blanquecinas que pueden o no ser confluentes, que son las drusas. Estas al juntarse pueden dar una atrofia. Esto es como que carcomió todo y lo que vemos acá ya son los vasos de la coroides. Y también este es el aspecto de una degeneración húmeda. Forma una membrana neovascular por debajo de la retina que puede inclusive presentar hemorragias. Este es un estudio que se llama angiofluorescein-grafía, que es como una angiografía de la retina, en la que se ve muy evidentemente las drusas confluentes con una hemorragia y la membrana neovascular. Y en la tomografía de coherencia óptica, el famoso OCT, vemos que existe toda una pérdida de la capa de fotorreceptores y una lesión a nivel de la coroides. También el acúmulo de líquido forma como esta estructura como domo que se llama desprendimiento del EPR. El tratamiento, lastimosamente, las pérdidas causadas por la degeneración macular relacionada con la edad son irreversibles. No se conoce algo que podamos hacer eh, para prevenir. Muchas personas de edad realmente tienen drusas, pero estas no representan ninguna lesión visual. Generalmente son pacientes con degeneración húmeda los que vienen con una disminución marcada y que realmente molesta. Si el paciente tiene drusas solamente y tiene una degeneración macular seca, el tratamiento son medidas higiénico-dietéticas. O sea, lo que le damos al paciente son vitaminas, antioxidantes, zeaxantina, luteína. Se cree que disminuyen la progresión, no está 100% demostrado, pero es lo único que hay para darles. Sin embargo, cuando tenemos una degeneración macular húmeda, optamos por la inyección de antiangiogénicos. ¿Por qué? Porque yo ya les mostraba que acá lo que hay es un crecimiento de vasos anómalos. Entonces lo que hacemos es inyectar un, un antifactor de crecimiento del endotelio vascular. Es un remedio, el más conocido de marca comercial Avastin, es el bevacizumab, y lo que hace es bloquear el factor de crecimiento del endotelio vascular. Eso se inyecta con una aguja de insulina en más o menos al costado del limbo, a 2 a 3 milímetros del limbo. Se inyecta así dentro del ojo, así mismo como lo oyen. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Si la clase está grabada, yo justamente pongo para grabar, pero no sé nomás dónde se guarda. Creo que queda en la plataforma de ustedes. Deben preguntar a la gente de la facultad. De todos modos, yo les paso la presentación a las delegadas y el texto, o sea, todo lo que dije prácticamente está en texto, la mayoría de lo que dije, y van a poder leer ahí. Yo de los libros copié como para que ustedes puedan estudiar de la clase. Si tienen alguna pregunta pueden escribir también, no hay problema, sobre catarata o sobre glaucoma, alguien que tenga algún familiar con glaucoma, degeneración macular, hasta la clase de hoy. Hasta la clase de hoy es el parcial 1. Bueno, me quedo igual unos minutos más por si alguien quiere preguntar algo. Y si no, nos vemos bueno, le voy a mandar el examen a la gente de la facultad y nuestra siguiente clase va a ser en 15 días probablemente.
Gracias por su atención y buenas noches.